Julio del 2026. Salón Boyacá del Capitolio Nacional en la ciudad de Bogotá. Un hombre de 80 años, de espalda encorvada y manos temblorosas, recibe la Orden de la Democracia Simón Bolívar, la más alta distinción que otorga la Cámara de Representantes de Colombia. Los aplausos duran casi un minuto en el recinto. Casi nadie en ese salón recuerda que ese mismo hombre, hace 50 años, tenía autos de lujos, coronaba reinas de belleza y regalaba toros finos a sus amigos. Y mucho menos recuerda que hace años ese mismo hombre no tenía dónde dormir. Esta es la historia del hombre que le enseñó a Colombia que se podía ganar y del precio exacto que pagó por enseñar. En los próximos minutos vas a entender 3 cosas que ningún documental te enseña completamente. Primero, porque un boxeador tan malo en sus comienzos y que el público cartagenero rechazaba, terminó siendo considerado el mejor peso welter junior de toda la historia del boxeo mundial. Segundo, como una sola pelea, una sola noche, le trajo energía eléctrica y agua potable a un pueblo entero que llevaba 300 años sin ella. Y tercero, ¿qué fue exactamente lo que se consumió todo? Si las historias del deporte que de verdad importa te interesan, suscríbete a nuestro canal. Aquí publicamos una cada semana. Empecemos por el principio, que en este caso es un pueblo que no aparecía en los mapas de la división política de Colombia. San Basilio de Palenque, departamento de Bolívar. No es un pueblo cualquiera, es un lugar donde esclavizados africanos fugados fundaron, bajo el liderazgo de Benko Bioho, la primera comunidad libre del continente americano. Un territorio que resistió durante siglos con su propia lengua y sus propias reglas. Allí, el 23 de diciembre de 1945, nació Antonio Cervantes Reyes, hijo de Manuel Cervantes de Ávila y de Seferina Reyes, uno de 6 hermanos. A los 3 meses de nacido, la familia hizo lo que hacían casi todas las familias palenqueras acorraladas por el hambre. Se fue a Cartagena y en Cartagena terminó donde terminan los pobres, en el barrio de Chambacú. Pero antes de irse ocurrió algo pequeño que definiría el resto de su vida. En el bautizo, un tío padrino le puso de apodo en homenaje a un boxeador nicaragüense que en los años 40 peleaba por toda la cuenca del Caribe. Ese apodo era Pambelé. Ese niño, bautizado con nombre de boxeador, jamás pisó una escuela como es debido. Fue ilustrabotas en las calles de Cartagena, vendió cigarrillos de contrabando y hasta vendió pescado. Y en el Parque Centenario y en las calles de Chambacú veía entrenar a los ídolos de la época: Bernardo Caraballo, Antonio Mochila Herrera, Mario Rosito, hombres que también habían salido de la nada. Cuando le preguntaron muchos años después por qué se metió al boxeo, Antonio Cervantes no habló de gloria ni de sueños, habló de plata. Se metió al boxeo porque necesitaba dinero. Punto. No había otra razón. Empezó tarde, a los 19 años, en 1964, y empezó muy mal. Como aficionado, Pambelé solo tuvo 3 peleas, de las cuales ganó 2 y perdió 1. Debutó como profesional el 31 de enero de 1964, contra Juan Martínez, y ganó por decisión en 6 asaltos. Pero el problema era cómo ganaba Pambelé. Pambelé no era bonito de ver, no era un estilista, era un tipo rígido, frío, que tiraba poco hats o jabs. El público cartagenero, que era exigente y sabía de boxeo, lo rechazó rotundamente, y un boxeador al que el público rechaza no lo contratan. Así que terminó donde terminan todos los que no interesan a nadie, peleando por monedas en pueblos de la costa, en caseríos remotos y en plazas de tierra. Y ahí, en el fondo, hizo lo que nunca debió hacer en su carrera deportiva. Apostó dinero a su propia derrota. El pacto era simple y sucio. Antonio Cervantes debía caer en el 4º asalto, pero el arreglo se cayó a pedazos porque su rival, llamado Chico González, se le adelantó y se tiró a la lona en el 2º asalto. El engaño fue tan burdo que en pocas horas se comentaba en todas las esquinas de Cartagena. La Federación Colombiana de Boxeo abrió investigación y suspendió a los 2 púgiles por 1 año. Ese fue el fondo. A los 20 y tantos años, Antonio Cervantes era un boxeador mediocre, castigado por su propia federación y despreciado por su propia ciudad. Por eso se fue. En 1967 se marchó a Venezuela, donde el empresario Ramiro Machado le ofreció algo que en Colombia no tenía: un lugar donde entrenar en serio.
Allí lo tomó el entrenador Melquiades Tabaquito Sáenz y empezó a pulirlo. Los primeros años fueron duros para Pambelé. El 23 de diciembre de 1968, el día en que cumplía 23 años, un peleador temible llamado Cruz Marcano lo noqueó en 4 asaltos en Caracas. Fue el primer knockout que sufrió en su vida y le llegó precisamente el día de su cumpleaños. Pero algo estaba cambiando. En 1970 se instaló en Los Ángeles, noqueó en 8 asaltos al mexicano Rodolfo Gato González, un nombre grande de la época. Venció al argentino Enrique Jana y de pronto el muchacho del que nadie quería saber, del que nadie quería ver pelear, apareció en el ranking mundial de las 140 libras. 11 de diciembre de 1971, Estadio Luna Park, Buenos Aires, el templo del boxeo sudamericano. Enfrente el campeón mundial, el argentino Nicolino Loche, apodado el Intocable, uno de los mejores defensores que ha dado este deporte, un hombre capaz de esquivar 15 asaltos con las manos abajo. Fue una lección. Los jueces le dieron a Loche los 15 asaltos, los 15 por decisión unánime. Colombia llevaba entonces una década de intentos fallidos. En 1964, el cartagenero Bernardo Caraballo había ido por el título gallo contra el brasileño Eder Joffre y habría fracasado. 6 colombianos habían subido al ring por una corona mundial y 6 habían bajado sin ella. Ese era el país en 1972, un país que ya se había acostumbrado a perder. Y entonces ocurrió una cadena de casualidades que parece inventada. Loche había perdido el título en marzo de 1972 con el panameño Alfonso Peppermint Fraser. Fraser debía defenderlo contra el español Domingo Barrera Corpas, pero Barrera cayó antes en un combate. Lo reemplazó su compatriota Tony Ortiz, que tampoco pudo subir al ring. El siguiente en la lista era el brasileño João Henrique, y este se lesionó. El cuarto nombre en la lista era nada más y nada menos que Antonio Cervantes. Nadie le dio una sola posibilidad a Pambelé. Se asumía que era un trámite, un relleno para que el campeón hiciera una defensa cómoda en casa. Sábado 28 de octubre de 1972, Gimnasio Nuevo Panamá de la ciudad de Panamá. 15.000 personas en las gradas, casi todos gritaban por Fraser. En Colombia no había televisión para esto, sí había radio, y detrás del micrófono de Caracol estaba el narrador Napoleón Perea Castro. Mientras tanto, a más de 1.000 kilómetros de allí, en la casa de la familia Cervantes, un cobrador golpeaba la puerta de manera apresurada. La familia había comprado una nevera a cuota y se había atrasado en el pago de esta. Venían a llevársela esa misma noche. Seferina Reyes, la madre de Pambelé, le pidió al cobrador que esperara hasta el lunes. Le dijo que su hijo era Kid Pambelé y que esa noche iba a ganar el campeonato mundial de boxeo. 9 asaltos aguantó Peppermint Fraser. En el 10º, al minuto y 15 segundos, todo se acabó para el boxeador. Izquierda de Cervantes a la cara, Fraser a la lona. Conteo de 8, se levanta el boxeador, vuelve a caer y el colombiano conecta derecha e izquierda, directas, secas, y Fraser cae por tercera vez. Por la radio, Napoleón Perea gritó lo que millones de colombianos llevaban una década esperando escuchar. Kid Pambelé se convierte en campeón mundial del boxeo. Colombia tenía por fin un campeón mundial del boxeo, el primero de su historia. Al día siguiente, Pambelé era un héroe nacional. Las marcas se pelearon por poner su logo en sus pantalonetas. Y él, que había vendido cigarrillos de contrabando para comer y pescado, empezó a ganar dinero de verdad. Pero lo más importante de esa noche no ocurrió en el ring de boxeo. San Basilio de Palenque no tenía alumbrado público, no tenía energía eléctrica en las casas, no tenía acueducto, la carretera de entrada era un camino. Después del título, todo eso llegó. Se instaló por primera vez el alumbrado público, llegó la luz a los hogares palenqueros, llegó el servicio de agua y se mejoró la vía de acceso. Un solo hombre con 2 golpes en el 10º asalto hizo lo que el Estado no había hecho en muchos años. Y hubo algo más, menos medible pero más profundo. Por primera vez, Palenque apareció en la televisión nacional. Investigadores, lingüistas y antropólogos empezaron a llegar al pueblo. La cultura palenquera, hoy declarada Patrimonio de la Humanidad,
entró en el mapa de Colombia por la puerta que abrió un boxeador. Lo que vino después fue una de las carreras más dominantes que ha visto la división de las 140 libras en el boxeo. Marzo de 1973, Maracay, Venezuela, la revancha contra Nicolino Loche. Esta vez la historia fue al revés. Pambelé lo destrozó. Con Loche sangrando por una herida sobre el ojo izquierdo, su esquina tiró la toalla al comenzar el 10º asalto. El intocable lloró en el ring. Noqueó otra vez a Peppermint Fraser en 5 asaltos en una revancha en Panamá que se vivió como asunto de Estado. El propio general Omar Torrijos hizo concentrar al retador en un fuerte militar. Noqueó a José Márquez en 13 asaltos en Puerto Rico, en la primera pelea del título mundial que se celebró en el Coliseo Roberto Clemente. Venció por decisión a Esteban de Jesús, futuro campeón mundial ligero. 10 defensas exitosas en 3 años, hasta el 6 de marzo de 1976. Ese día, un muchacho puertorriqueño llamado Wilfred Benítez le arrebató el título por decisión dividida en 15 asaltos. Benítez tenía apenas 17 años y se convirtió así en el campeón más joven de la historia del boxeo, un récord que sigue en pie medio siglo después. Pero Pambelé no había terminado. Benítez fue despojado del cinturón por negarse a defender el título contra él, y el 25 de junio de 1977 en Maracaibo, contra Carlos María Jiménez, Pambelé recuperó el título de la Asociación Mundial de Boxeo, cuando el árbitro detuvo el combate entre el 5º y el 6º asalto. 6 defensas más, 3 años más. Un triunfo por puntos sobre el jamaiquino Saúl Mambi, futuro campeón. Se habló de una super pelea contra Roberto Manos de Piedra, que nunca se firmó. Durán prefirió ir por Sugar Ray Leonard. En total, 24 combates por títulos mundiales, 18 defensas. Casi 8 años como el rey total de las 140 libras del boxeo. 2 de agosto de 1980, Cincinnati, Ohio. Enfrente, un huracán llamado Aaron Pryor. En el primer asalto, ocurrió algo que casi nadie recuerda. Pambelé derribó a Pryor. Por un instante, a los 34 años, pareció que aún era el de antes. Pryor se levantó y en el 4º asalto noqueó a Pambelé. Nunca más volvió a pelear por un título mundial. Se retiró ese mismo año, pero volvió porque el dinero ya se estaba acabando, y siguió peleando hasta el 9 de diciembre de 1983, cuando perdió por decisión unánime en 10 asaltos contra Danny Sánchez, en Miami. Esa fue la última campana de su vida. Se calcula que a lo largo de su carrera ganó entre 2 y 8 millones de dólares. La cifra exacta nadie la sabe, y esa imprecisión ya dice bastante sobre cómo se maneja el dinero de los boxeadores en aquella época. De todo eso no quedó nada. Vinieron los años del bazuco, los escándalos, las peleas en la calle. En el año 2006, durante los Juegos Centenarios y del Caribe realizados en Cartagena, protagonizó una riña con un espectador a la entrada de un estadio de béisbol. La noticia de que ya no hablaban del campeón sino del caso perdido. Los carros, la finca, las propiedades, todo se fue. De su patrimonio quedó una sola casa. Antonio Cervantes Reyes está vivo. Tiene actualmente 80 años. Vive en Turbaco, Bolívar, en esa única casa que logró conservar junto a su esposa Carlina, la mujer que no lo abandonó cuando lo perdió todo y que lo acompañó durante la recuperación. Dejó las drogas en 2022. Su propio hijo publicó un video en el que se le ve veterano golpeando la pera de un gimnasio de Turbaco en una práctica, para que el país viera que su padre estaba bien. En 2025, cuando circuló el rumor falso de que había muerto, la familia tuvo que salir a desmentir la noticia. Ese mismo año denunciaron públicamente que su pensión no estaba llegando. En 1998 fue exaltado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. En el año 2000, la Federación Colombiana de Boxeo lo declaró el boxeador del siglo. Y hace 3 semanas, en julio del 2026, el Congreso de la República le impuso la Orden de la Democracia a Simón Bolívar, Gran Cruz Caballero, en una ceremonia impulsada por un representante que, como él, nació en San Basilio de Palenque. Hay una frase suya que en Colombia se volvió refrán y que casi siempre se repite en tono de burla, y decía Pambelé: es mejor ser rico que pobre. Pero cuando uno conoce la historia completa, el niño lustrabota de Chambacú,
El pueblo de 300 años sin luz, el hombre que ganó millones y volvió a no tener nada, esa frase deja de ser un chiste y se convierte en un diagnóstico. Antonio Cervantes le enseñó a un país entero que se podía ganar. Nadie en cambio le enseñó a Pambelé cómo conservar lo que había ganado. Si esta historia te tocó, déjalo en los comentarios. ¿Viste pelear a Pambelé? ¿Dónde estabas la noche del 28 de octubre del 72? ¿Acaso habías nacido? ¿O veías la pelea ansiosamente? Si quieres seguir con más leyendas de historias del deporte, échale un vistazo a nuestro canal y nos vemos en la próxima historia. @historias del deporte.